importante, por ejemplo, que tengan presente estos criterios diagnósticos que les voy a enunciar a continuación, que son claves para poder entender la depresión. Tengan presente lo siguiente. Para poder diagnosticarla se necesitan que por lo menos se cumplan 5 criterios diagnósticos. 5. Y de ellos, el estado de ánimo depresivo debe ser uno infaltable. O sea, debe estar presente esa característica. De lo contrario, no podríamos diagnosticarlo. Entonces, después de esa depresión o esa característica depresiva, es importante verificar si el sujeto presenta una disminución en el interés y en el placer por actividades cotidianas. Si el sujeto ha mostrado una pérdida de interés por esas actividades que normalmente desarrollaba y le generaban mucho placer, estaba muy concentrado en ellas, dedicaba mucho tiempo a esas actividades y ya deja de hacerlo o disminuye el interés por esas actividades, entonces nosotros podríamos estar pensando que ese es otro indicador clave para la depresión. Y eso se denomina de manera técnica cuando se pierde ese interés, abulia, y cuando se pierde esa experiencia o esa posibilidad de experimentar placer en algunas situaciones que antes eran placenteras, se denomina anedonia. Esas son 2 características propias de una persona que puede estar experimentando un episodio depresogénico. Hay otras características, vamos a seguirlas viendo para que puedan de pronto ir haciendo un checklist y verificar si alguna de esas características se están presentando. El aumento o pérdida de peso corporal, o el aumento o la pérdida de apetito, es otro indicador que se asocia con la depresión. También una alteración del ritmo circadiano, del ritmo de sueño, de los ciclos de sueño. Hay personas que experimentan insomnio, otras personas presentan hipersomnia. Y en el insomnio, pues hay dificultades para mantener el sueño, es decir, la persona puede iniciar su sueño, pero llega a las 12 de la noche y a partir de ese momento no puede volver a dormir. O puede ocurrir que durante el día tenga una necesidad excesiva de dormir. Entonces, ese ejercicio de dormir permanentemente no es nada positivo para el depresivo, porque él allí lo que hace concretamente es rumiar, tener pensamientos pesimistas y mantenerlos durante ese periodo. Es decir, eso lo que realmente logra es que el sujeto se aísle cada vez más. Entonces es un síntoma que hay que trabajar fuertemente con ese paciente. En otros casos también el paciente reporta que tiene una gran fatiga o pérdida de energía. Dice que no siente que no tiene fuerzas, que se siente cansado, que se siente agotado. Entonces ese es otro criterio diagnóstico. También las personas que observan al depresivo dicen que ahora lo ven un poco lento, lo observan con un enlentecimiento psicomotor o con una agitación psicomotora, lo ven demasiado activo, y estas características pueden estar asociadas fundamentalmente a una característica depresogénica. Y voy a seguir, y creo que otro elemento allí que es más cognitivo, que también tenemos que tener presente, es que el depresivo experimenta unos sentimientos de inutilidad. Él se siente inútil. Él se siente, muchas veces experimenta una culpa excesiva o inapropiada. Realmente no hay razones para que experimente culpa, pero él la está sintiendo. También ocurre un síntoma que es tremendamente crucial y es el que tal vez nosotros le dedicamos mayor tiempo cuando lo descubrimos, cuando el paciente depresivo manifiesta que tiene pensamientos de muerte o ideación suicida o intento de suicidio o la planeación del hecho. Porque muchos pacientes no han concretado el hecho o el intento de suicidio, pero tienen un plan elaborado para desarrollarlo. Y cuando aparece ese síntoma, es uno de los elementos más importantes para empezar a trabajarlo con el paciente. Entonces, fíjense que es una gama de síntomas muy amplia y es indispensable que nosotros estemos muy atentos a cada uno de esos síntomas para poder determinar qué es una depresión.